en el Día de Muertos. Mire, hablando de solidaridad con Rata Política y el compa Onofre, Daniel Marmolejo, nuestro amigo Daniel Marmolejo, eh, productor y director de Guerra Híbrida y la cabeza de Los Incorruptibles, subió un tuit por la madrugada que dice: la sumisión gubernamental afrena y al vandalismo feminista no puede aceptar la fabricación de delitos como dos caras de una misma moneda. Libertad, youtubers inocentes. Y me da mucho gusto saludar a Daniel Marmolejo para precisamente que opine sobre este y otros temas. Daniel, un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, amigos de Sin Censura en Estados Unidos, en todo el país, en Europa, amigos sudamericanos también. Muy bien, Vicente, pues siguiendo toda la noche el transcurrir de esta detención absurda por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contra compañeros youtubers que, como se ha dicho en muchos lugares, en muchos medios, sobre todo los alternativos, pues estaban muy tranquilos, ¿verdad? Y de repente surge esto, que es una imputación absurda, donde un grupo de mujeres, abusando de la condición y de la protección que ha venido dando el gobierno, tanto a las mujeres dedicadas al vandalismo en marchas, como también a Frena, buscan menguar, desde luego, a los comunicadores alternativos. Y en este caso muy particular, pues señalarlos de algo que es bastante ridículo. Estamos en un operativo absurdo, en circunstancias totalmente inconvenientes también para el gobierno de la Ciudad de México, porque Frena ha causado muchísimo malestar, Vicente. Igualmente las fake ministas, que evidentemente son grupos patrocinados dedicados a la violencia, que han manchado también este movimiento, que debería ser un movimiento de un respaldo popular mayor, que han dañado fachadas que obviamente ellas no le dan la importancia porque dicen que la vida vale más que pues, los monumentos históricos, y en eso estaríamos fuera de cualquier discusión, pero lo hacen ya de manera sistemática para golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde luego, en estas formas mediante las cuales ciertas organizaciones ciudadanas, incluyendo Frena, incluyendo a las fake ministas, no a las feministas, a las fake ministas, estarían en esta lógica que se ha dado en otros lugares del mundo de promover revoluciones de color. La intención golpista y la intención de sedición de Gilberto Lozano, ninguno de ellos ha pagado sus actos irresponsables, promotores del golpismo, y ninguna de ellas, encapuchadas, ha pagado el haber dañado físicamente a mujeres, policías, a hombres, a mujeres también del movimiento. Ninguna ha sido responsabilizada hasta el momento, cosa que es verdaderamente preocupante. Ninguna ha pagado un libro de Gandhi que incendiaron en una condición que hemos señalado aquí como primitiva, y han estado en total impunidad. ¿Y sabes qué, Vicente? Estarían en condición de repetirlo cuantas veces quieran. Y esto pone en contexto este Twitter que subí en la noche, en donde yo hablo de una sumisión literalmente del gobierno, en el afán de respetar los derechos de manifestación y pues de la libertad de expresión. Esta gente ya abusó y el gobierno ha sido demasiado tolerante con ellas y con ellos. El caso de Hans Salazar es un caso significativo porque es un compañero de las mañaneras, es un luchador por la libertad de expresión, es un gran comunicador, un hombre muy apreciado y honesto. Y bueno, que a él lo amenace Gilberto Lozano de la manera, pues mínimamente ya debió haber sido citado a declarar, Vicente, eso es lo mínimo. Ahora bien, lo que sucede es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se mete en una bronca. O sea, ningún jefe, y menos en la circunstancia ahorita de la jefa de gobierno de tener COVID,
esperaría un reporte en este nivel de ridiculez, una detención donde hubo golpes, donde hubo agresiones y en donde además hacen una pues apología del hecho la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando señala por la noche que derivado de un video que circula en redes sociales donde se observa a individuos grabando los glúteos de unas mujeres, perdón, esto es la posverdad. ¿Sí? Si ya la mentira fue establecida como un hecho tácito para detener a estos sujetos, esto tendría que estar en un proceso de investigación, pero aquí lo asume con el área de comunicación social, mínimamente de esta dependencia, lo asume como un hecho real, sustentable, ¿no? Así lo dice, y dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informa que estos fueron detenidos. Las afectadas se encuentran compareciendo ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Los llevan a esta fiscalía para temas de delitos sexuales. La verdad es de que es una infamia esto, Vicente. Esta posverdad no debiera ser parte del lenguaje de comunicación, del área de comunicación de esta dependencia. Genera mucho malestar a la ciudadanía. Yo creo que la primera que debe de estar molesta es la doctora Claudia Sheinbaum, por la situación de COVID y porque simple y llanamente se pudo haber dado parte y si era necesario detener a estas personas para llevarlas al Ministerio Público, ante un juez, ante la autoridad, pues pudo haber sido en otros términos, pero terminan demostrando que les preocupa más la protección a los grupos de sedición de este intento de revolución de color ridícula también, absolutamente ridícula, que mantener la paz y el orden. Hemos visto en las últimas semanas actuaciones estúpidas de las autoridades policiales en el país, como en el caso de Oaxaca, aquí lo dije, que pudieron haber contenido la violencia dentro de la planta de la cooperativa Cruz Azul y no lo hicieron. Y aquí, que es una cosa verdaderamente de fantasía, pudieron haber utilizado métodos más prudentes y un control del escenario para evitar que esto se desvirtúe de la manera en la que se está generando. Pero sí, Vicente, tristemente debo decirlo, hay una sumisión gubernamental hacia Frena y hacia el vandalismo fake minista. Oye, mi querido Daniel, hay algunos temas que quiero abordar contigo y nuevamente cerrar al menos este comentario, este segmento con la solidaridad, sin ambigüedades para los compañeros que fueron arrestados. Déjame proponerte este tema. Anda muy activa Margarita Zavala. Margarita Zavala, la ex primera dama de México, esposa del expresidente panista o expanista Felipe Calderón, dice que no va a buscar una diputación federal en 2021, solo por si estabas con el pendiente y no podías dormir, querido Daniel Marmolejo. La excandidata presidencial Margarita Zavala descartó que pretenda buscar una diputación federal en los próximos comicios de 2021. Señaló que el Congreso no puede estar integrado por el partido en el gobierno. Dijo, estaré revisando en México Libre, estaré trabajando en México Libre. Creo que ahí es mi deber y no andar buscando puestos. Estaremos platicando con los partidos políticos en las candidaturas independientes de los ciudadanos. Lo dijo en entrevista con ¿quién? Pues con el vocero de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Pero eso sí, como anda tan activa, la ex candidata señaló, acusó a un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, quien se convirtió en contraparte en la decisión de otorgar o no el registro a México Libre como partido político. Dijo que se trata de un turno sospechoso en el que tocó a la organización la mala suerte de que fuera Vargas quien tomara el caso y lo acusó de corrupción. En su columna del periódico El Universal, Margarita Zavala Gómez del Campo resaltó que 3 casos han caído en manos del magistrado: el juicio de validez de la elección a gobernadora de Puebla, la revocación de la multa a Morena por el fideicomiso para damnificados y México Libre. Y casualmente los 3 casos le fueron turnados a un solo magistrado, dice José Luis Vargas. En los 3,
resolvió utilizando criterios inconsistentes e incongruentes. Lo que se dijo alrededor de estos casos en términos de corrupción ameritaba una investigación, pero nadie la hizo. Vaya que se andan ardidos todavía Margarita Zavala y Felipe Calderón, Daniel. Vicente, fue un 4-3, o sea, imagínate, estos no terminan de lamerse las heridas, fue un 4-3, significa también que ellos tenían cuadros posicionados que estaban obviamente haciendo una operación dentro del tribunal para favorecerlos, o sea, fue una mínima diferencia, fue un 4-3, pues cómo no les va a doler, Vicente, pero ellos son los constructores del concepto corrupto haya sido como haya sido. Así tal mal dicho como lo dijo Calderón en Televisa. Ellos fueron los que edificaron esta tropelía y fue el Tribunal Electoral en el año 2006 el que avaló la impunidad electoral. Entonces, bajo esa tesitura, no tendrían por qué estar en una posición de violentación de un resultado, de sentirse defraudados. Ellos ganaron por un fraude electoral, porque aquí hubieron no solamente comunicadores, analistas, investigadores, abogados, técnicos, políticos, líderes sociales, hombres y mujeres libres, quienes permanentemente establecieron la condición de que votaron los muertos, de que se robaron los paquetes electorales, de todas las tropelías de Calderón, incluyendo algunas de otro nivel, como sería o como pudo haber sido un algoritmo, o el manejo macabro de las encuestas, y también las situaciones de inconsistencia en el programa de resultados preliminares en el PREP, y después solamente la revisión de menos del 9% de las casillas, y bajo el argumento de la mínima diferencia. O sea, lo que los Calderón Zavala le han hecho a este país, después de todo esto, llevarlo a la condición de la violencia, y que, como manifesté yo, tan solo hasta el año 2009, cuando viene el golpe a la Compañía de Luz y Fuerza para lavarse la cara, ya había traficado 49,000 kilogramos de cocaína, Genaro García Luna, y además tenían ellos la advertencia 2 años, 5 meses antes del general Ángeles de que todo esto que estaba haciendo García Luna, pues era bajo conocimiento de que era un narcotraficante, y lo que estaba sucediendo era un área de oportunidades para el Calderonato, y 11 meses de que había muerto Juan Camilo Mourinho en un accidente que nada nos cierra a los mexicanos desde entonces. Pues querido Vicente, no sé de qué viene a quejarse esta señora. Han sido, voy a utilizar algunas expresiones, un cáncer para el país que se fue por los tejidos linfáticos del cuerpo social, dañando a las instituciones del Estado. Que no quiera ser diputado, que no vaya a pelear ella por una candidatura para diputada, me parece que es algo que genera un beneplácito ciudadano. Qué bueno, Vicente, lo cual no significa que su marido no la estuviera buscando, porque esto no queda claro, ella habla a título personal. Pero pues evidentemente el que sí la buscaría fue él, o es él más bien. Y otra cuestión, los partidos que pudieran estar a modo, fíjate cómo vamos a ligar este tema. Si es Movimiento Ciudadano, el llamado Movimiento Naranja, pues sería el movimiento de los overoles naranjas, los de las prisiones en Estados Unidos. Esto ya anticipa una derrota cultural, política y cultural al partido de Dante Delgado. O sea, no le conviene que lo estigmaticemos como el movimiento de los overoles naranjas, con Calderón bailando y los niñitos cantándole. Ese es el primer aspecto. Pero segundo, habría que vincular todo este tema con lo que estaría sucediendo en el caso de Rosario Robles también, Vicente. Recordemos que el Bester Gordillo creó su partido político, el PANAL, que le dio también ciertos votos corporativos del magisterio a Felipe Calderón, y que ella realizó una operación
con algunos gobernadores. Está la comunicación con Eugenio Hernández, que está preso, el ex gobernador de Tamaulipas. Pero no fue nada más con él, fue con el magisterio. Fue una aportación mínima, pero esto le garantizó a ella mantener los privilegios durante el periodo de Calderón. Cuando se va Calderón, no la protege y se permite allí una bronca terrible, y hay que recordar la figura de Emilio Choaifet al frente de la SEP, y toda esta situación que terminó en su encarcelamiento, Vicente. La realidad de ella es absolutamente frustrante de sexenio a sexenio. Es exactamente la misma realidad frustrante de Rosario Robles de sexenio a sexenio. Caen en los mismos márgenes de ir a prisión. Ahora viene Emilio Cebadúa, quien asegura que tiene información contra Rosario Robles por la operación de la estafa maestra y que la información también llega a Enrique Peña Nieto. Emilio Cebadúa era un cuadro del Bester Gordillo. Entonces, a través de Rosario Robles pudiera haber un ajuste de cuentas políticos de acuerdo a los planteamientos que te vengo señalando de este proceso histórico que ha terminado en el encarcelamiento de dos mujeres muy poderosas. Emilio Cebadúa anticipa que tiene esta información y se vuelve prácticamente un personaje que estaría promoviéndose como testigo protegido o testigo colaborador. Esto implicaría pues ya una serie de acciones de la justicia, pero aquí también contigo señalamos de manera permanente tanto la lentitud de la Fiscalía como a este personaje Emilio Cebadúa. Yo creo que le estaba ya llegando el momento, hubo mucha resistencia, pero estaríamos ya hablando de una ruptura dentro del núcleo duro de la estafa maestra, de tanto Cedesol como Sedatu, y de toda la orquestación que hubo en el país, en universidades, en diferentes empresas, que no podían cumplir con los recursos y con las actividades y justificar los recursos que estaban recibiendo en México, en distintos estados. Más de 5,000 millones, no sé la cifra precisa, se puede indagar al respecto. Pero bien, Vicente, este fenómeno de ruptura pudiera llevar también la línea hacia Felipe Calderón. Entonces ya se vería en una condición totalmente acorralada, pensando que iba a tener, digamos, el respaldo de Cebadúa, Rosario Robles, y quizás Cebadúa, además de buscar su propia protección, también en un operativo de ajuste de cuentas del Bester Gordillo. Es especulativo, pero en la política las facturas se cobran, Vicente, y eso es parte de lo que estaría promoviéndose en este momento. Entonces el escenario de los Calderón vuelve también a tomar relevancia por todas estas redes de contubernio entre la lideresa del magisterio. A mi juicio, el Bester Gordillo era la mujer más poderosa de Iberoamérica. Y terminar en el bote de la forma en la que terminó, bueno, y ahora ella con su nuevo partido, y ahora Emilio Cebadúa, un activo de El Bester, cobrándole facturas tanto a Rosario Robles como a Enrique Peña Nieto. Pues es una trama telenovelera en todo sentido, querido Vicente. Esperemos que mira, volviendo al tema rápidamente de la detención de los youtubers, en los estadios de fútbol hay ahora algo que se llama el VAR, que es un asistente de video, de grabación de video, para repetir las jugadas. Un árbitro que tiene dudas se va al VAR, revisa el VAR y vuelve a la cancha. Cuando vuelve a la cancha hace la señal de que ya tiene la revisión y determina si fue penal o no pasó nada, si fue falta, lo que haya sucedido. Aquí las evidencias de los videos permitirían rápidamente que salieran libres hoy los compañeros youtubers, porque esto no da para mucho más.
Y en el caso de Elbester Gordillo y del tema de la estafa maestra y de Rosario Robles y demás, yo considero que a Emilio Cebadúa le basta una sola semana para aclarar toda la trama de operación, absolutamente toda en una semana. No necesito un mes ni un año para no caer de nuevo en el caso de Emilio Lozoya, que parece más un circo que todo lo que él decía que tenía y que iba a dar como resultado se ha vuelto un fracaso dentro de la administración de la justicia en México. Igualmente el empresario que siguen sin traerlo. Esto es absurdo. No debe pasar más tiempo de una semana y paras el caso Cebadúa. Y no debe pasar más de una hora y liberas a los youtubers. Oye, mi querido Daniel, déjame regresar al caso de México Libre, porque México Libre se informa que está analizando el futuro de la organización ante la negativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de otorgarle el registro como partido político. En un comunicado informaron que han abierto un proceso interno de diálogo para determinar qué ocurrirá con la organización en el futuro y en el caso de continuar, bajo qué modalidades podrán participar en la contienda electoral del 2021. Y déjame referirme al espacio institucional de Reporte Índigo, que señala que en México Libre, ya después de digerir mejor la negativa a obtener su registro, la posibilidad de buscar una alianza con el PAN ya no es tan mal vista. De ahí el posicionamiento de este fin de semana en el que se dicen abiertos a todas las posibilidades de cara al 2021. Se informa que, y creo, de acuerdo a lo que leo en Reporte Índigo, que estaría claramente dirigido este mensaje de México Libre al PAN, después de que algunos actores como el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales, hayan sondeado a Margarita Zavala y a Felipe Calderón sobre un eventual retorno al partido. Si bien dichos acercamientos son a título personal, la posibilidad es real y está sobre la mesa, aunque el problema para los Calderón es que en el PAN tienen más detractores que apoyos. ¿Cómo ves? Sí, Vicente, el PAN asumiría la derrota de México Libre y juntar un activo tóxico en este momento a nivel político no le beneficiaría al PAN. Ya demasiadas broncas tienen ahorita los gobernadores de este movimiento, pacto federalista de balcanización, porque no pudiéramos entenderlo de otra forma, y al mismo tiempo de proteccionismo por las posibles denuncias que tendrían en todas las auditorías, tanto locales como federales, por la operación con empresas factureras y las dobles nóminas allí, y toda esta actitud fantasmagórica para desaparecer dinero, van a tener muchos problemas. Yo creo que quedaron claros varios aspectos. Cuando el PAN con el PRD se tratan de integrar, porque había una supuesta inteligencia política que permitiría resistir este híbrido entre una izquierda ya muy menguada, la del PRD, y entre una derecha que venía de una ruptura, la de Ricardo Anaya con Calderón, y otros gobernadores funestos como Yunes en Veracruz, que estaban dentro de todo este escenario en ese momento del 2017 al 2018, pues realmente pagaron muy caro la factura, Vicente. No tuvieron ellos la capacidad de recuperar en términos prácticos electorales la crisis interna. Entonces yo creo que comprar activos tóxicos como Calderón, así lo dejo muy claro, si busca un asesor, los panistas buscan un asesor, yo simplemente les digo, no compren activos tóxicos, no es momento. Y bueno, ciertamente no habría mucha razón para hacerlo. Y si las investigaciones de Cienfuegos, las investigaciones de García Luna y algunas nuevas cosas que pudieran salir en el escenario siguen ensuciando a este país con los nombres de Felipe Calderón y su gobierno, pues al PAN le urge escapar de ese pasado reciente. Es muy curioso, pero lo tienen que hacer. ¿Qué tragedia nacional es que los expresidentes de este país no estén ni siquiera en el ánimo real de sus partidos? Y los que aparecen como Fox, realmente un auténtico mercachifle, pues aparecen porque te demuestra también que no tienen nada más
que lo soporte. Entonces, si están en una flotación con la posibilidad de un punto de inflexión que les genere a ellos una caída libre, lo menos que pueden hacer es sumarse a este par de personajes nefastos, plenamente descritos en una muy buena cantidad de libros escritos tanto en México por mexicanos como por extranjeros, y de una peor reputación como lo fue el fraude electoral y el escenario del narcotráfico. Y aquí traigo nada más a la memoria las investigaciones de Greg Palast, este periodista de investigación de BBC, de varias agencias, de Rolling Stones también, que investigó justamente sobre el fraude del 2006. ¿Quién quiere esos paquetes tóxicos, Vicente? Los abres y verdaderamente es el pandemonium de la política mexicana más reciente. Oye, para cerrar, mi querido Daniel Marmolejo, si Lozoya no ha podido, ¿podrá Cebadúa mandar a la cárcel a Enrique Peña Nieto? ¿Será el caso de la estafa maestra lo que mande a la cárcel a Peña Nieto, o por lo menos que lleve al gobierno de la Cuarta Transformación a investigarlo hasta por debajo de las piedras? Mira, Vicente, en muchas ocasiones en la política se da la resurrección de distintos personajes y yo creo que por las condiciones que sea, y aún saliendo de una máquina de crionación en el bote, el Bester Gordillo se las va a cobrar a los priistas, ¿sí? Y también debe de estar muy dolida con Calderón porque no la protegió. Igual que Rosario Robles debe estar muy dolida con Peña Nieto porque no la protegió. Va a ser un desgreñadero de señoras con un personaje que es un vinculado a todo esto, que es Emilio Cebadúa. Si Emilio Cebadúa quiere jugar con la justicia, Vicente, yo creo que se pudiera meter en problemas. Si cree que puede generar una atención en este momento para su propia protección, pero hace perjurio y además de que ya es un personaje quemadísimo en la política. Él quería ser gobernador de Chiapas en los tiempos de Juan Sabines, o sea, tenía firmes intereses políticos y la verdad pues se veía como un personaje emergente, ¿no? Que pudo haberlo logrado. Lo veíamos caminar por las cámaras con mucha gallardía y demás, le tuvieron mucha confianza, o sea, la posición es de plena confianza. Pero ahora las traiciones y las cuentas se van a tener que cobrar, Vicente. Y si el Bester quiere de alguna manera mantener un posicionamiento político y demás, seguramente le va a tocar la espalda a Cebadúa y le va a decir, hazlo, cabrón, porque estos a mí, conmigo, no tuvieron misericordia. Entonces, ahí está un ajuste posible de cuentas. Yo creo que sí, pero tampoco estoy tan seguro, Vicente, por la situación como ha venido. Mira, ahí tienes a Emilio Lozoya en la circunstancia en la que está, supuestamente, no sé si es cierto o no, con un brazalete en la pierna, en el tobillo, vendiendo una casa en Estados Unidos. O sea, te das cuenta que están haciendo muchos lo que han querido, ¿no? O ahí tienes al hermano de Billy Álvarez como testigo colaborador, queriendo todavía manipular dentro de la cooperativa, pensando que tiene impunidad, porque esto le estaría dando cierta o relativa tranquilidad para estar en su domicilio, después de haber empinado al hermano y a una bola de más. Lo deben de odiar con odio jarocho. Entonces, me mantengo reservas, pero creo que sería lo conveniente. Además, es un caso que se debe de... No puedes tener tantos montos y tanta operación y a una sola señora en el bote. O sea, es verdaderamente ridículo y aquí tiene la Fiscalía la posibilidad de actuar. Ojalá y lo haga pronto. Ya puse el ejemplo del VAR y ya dije que lo que va a cantar Cebadúa no le lleva más que una sola semana. Querido Daniel Marmolejo, cerremos invitando a la gente para que te lea, para que te vea, para que te apoye. Muchas gracias, Vicente. 4A República en YouTube. Permanentemente estamos con la producción de Incorruptibles, Guerra Híbrida que sigue avanzando. Hemos dejado que también las cosas tengan su cocción dentro del escenario y se vayan decantando los fenómenos. Ayuda mucho a la reflexión no sacar muchos capítulos, sino hacerlos de manera precisa cuando hay que hacerlos.
Igualmente en Homo Ex Novo en Twitter, y desde aquí pedirle a las autoridades cero apología de lo que no está plenamente analizado por un juez, que es el árbitro, cero posverdad, no jueguen a la posverdad, y un mensaje con mucho respeto a la doctora Claudia Sheinbaum, recordarle que, Vicente, cuando se dieron las manifestaciones por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, exigiendo su presentación con vida, Miguel Ángel Mancera cometió un error bárbaro. Permitió algo parecido, detenciones ilegales de ciudadanos. Gente de a pie, Vicente, pues que iban con sus hijos, con sus familias, Sí. que iban en un afán de exigir justicia en este país y que coreaba la gente, fíjate, los estudiantes de la UNAM coreaban contra Peña Nieto, ¿no? Quítate de en medio, pinche Peña puto, así le decía a la gente, yo nada más lo estoy recordando. Y había una gran cantidad de activistas, todos, porque decían que justamente se sostenía un posicionamiento ciudadano de que era un crimen de Estado. Mandó a reprimir, permitió que los llevaran detenidos y les fabricaron terrorismo, Vicente. Esto significó, además de que tuvo el Zócalo a media luz, la caída del PRD, la caída de Mancera y el fortalecimiento de Morena en la Ciudad de México para este relevo que viene con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, hay que escapar del ridículo, urge escapar del ridículo, del sobreapapacho a las mujeres violentas que lanzan bombas y el sobreapapacho a frena. Y desde luego lo que yo decía, no puedes tener por un lado de la moneda esta cara y por el otro permitir la fabricación de delitos. Libertad ya. Saludos, querido Vicente. Gracias, mi querido Daniel Marmolejo. Y antes